Vos sabés que a lo largo de la historia de la humanidad hubieron muchas cenas. La gente se reúne a comer a la noche. Esto es algo común, algo que ocurre en todas las culturas. Millones y millones de reuniones para cenar. Gente normal, gente común y también gente importante. Han habido a lo largo de la historia reuniones, cenas, donde se han decidido cosas importantísimas, donde se han reunido celebridades, reyes, tantas cenas a lo largo de la historia, pero hubo una sola cena que marcó a la humanidad. Fue la cena en que el Señor Jesús se reúne por última vez, precisamente a cenar, a comer, con sus discípulos. Y los 4 evangelios describen esa cena. El evangelio de Juan le dedica 5 capítulos. Y cada evangelio resalta algún aspecto que otro no tanto. Pero cuando los leemos a los 4, se nos hace una idea muy acabada de lo que sucedió en esa situación, en esa ocasión. Y esa cena fue tan trascendente por todo lo que pasó y por las palabras que el Señor pronunció. En esa cena el Señor habló de su sacrificio, habló de la venida del Espíritu Santo, consoló los corazones de los discípulos, oró por ellos, así que, por ellos y por nosotros, por los que habríamos de creer por la palabra de ellos. Así que esa cena realmente tuvo una importancia tremenda. Y mientras estos hombres se reunían, las fuerzas de las tinieblas estaban trabajando como nunca antes. Satanás estaba completamente involucrado en esta situación de matar al Mesías. Y lo estaba haciendo a través de las personas menos pensadas. Porque los líderes religiosos de Israel eran las personas que se suponía debían servir a Dios. La gente creían que ellos eran servidores, ministros de Dios. Sin embargo, eran ministros de Satanás. Eran falsos maestros, lobos con pieles de oveja. Así que estaban estos líderes religiosos tramando cómo hacer para matar al Señor Jesús, cuándo hacerlo. Y entre los 12 apóstoles, nada menos que entre los 12 apóstoles, había un infiltrado de Satanás. Y leemos en Lucas 22:3 que dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, entre los 12 estaba este intruso de Satanás. Pero el Señor Jesús lo sabía. No hay nada oculto para él. Y también él se daba cuenta que la mejor ocasión para que Judas pudiera entregarlo, sin ocasionar ningún tumulto, sería durante la cena. Entonces el Señor Jesús, con toda su sabiduría, ordenó celebrar la cena en un lugar en que ninguno de sus discípulos sabría. Y tan es su sabiduría que envió a 2, a Juan y a Pedro, a preparar la cena, y ni ellos supieron dónde se desarrollaría esa cena hasta el momento en que llegaron al lugar. Fíjate cómo el Señor
les ordena. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea que Juan y Pedro se enteraron dónde tenían que preparar la Pascua en el momento preciso en que llegaron a ese lugar, porque tuvieron que seguir a un hombre que llevaba un cántaro con agua. Y esa noche, la noche del jueves, el Señor se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua precisamente, la última Pascua. Y vos sabés que la Pascua era la festividad más importante de los judíos y recordaban la salida de Israel, del pueblo de Israel de Egipto, donde estaban esclavos. El Señor había enviado la última de las plagas, la plaga en que mataría a todos los primogénitos, a los primeros hijos varones de los hombres y todo animal, todo primer hijo animal macho, excepto de las casas donde se pintara los dinteles de las entradas de las puertas con la sangre de un cordero. Ese cordero sería el sustituto del juicio de Dios. Donde esa sangre estuviera, el ángel de la muerte pasaría de largo. El juicio de Dios no caería sobre esa casa. Vamos a leer esto que se registra en Éxodo capítulo 12. Te la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña como para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto.
Este será un día para recordar cada año de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es la ley para siempre. Esta era entonces la institución de la Pascua. Debían matar un cordero a la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde, y ese cordero debían comerlo en cada casa. Ese cordero era el sustituto, el que llevaría el juicio de Dios. Y a lo largo de los siglos, el pueblo de Israel sacrificó miles y miles de corderos. Sin embargo, esos animales no podían quitar el pecado de los hombres. Ninguna persona fue librada jamás del juicio divino por haber matado un cordero. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Dice Hebreos capítulo 10, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Entonces, eran un símbolo, esos sacrificios eran simbólicos, y lo único que hacían era recordar el pecado de la gente. No les quitaban la culpa. Pero Dios iba a ofrecer Él mismo un sacrificio perfecto. Continúa el capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús era ese Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él no tenía pecado en sí, y por eso era el sacrificio perfecto. Si Él hubiera tenido pecado, entonces tendría que haber presentado Él otro sacrificio. Pero Él, al no tener pecado, como hombre y siendo Dios, era el sacrificio perfecto. Y ese sacrificio sería ofrecido al día siguiente, el viernes, a la hora en que en el templo se iban a sacrificar miles y miles de corderos. Entre las 3 y las 6 de la tarde, entre las 2 tardes, dice la Escritura, se iban a sacrificar miles y miles de corderos. Y a esa hora Jesucristo iba a entregar su espíritu. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto, completo, definitivo por el pecado. A partir de allí, todos los sacrificios simbólicos pierden sentido. Ya no es necesario presentar otro sacrificio. Por eso esta era la última Pascua. Y esa noche en que el Señor Jesús se reunió a cenar con sus discípulos, esa noche de jueves, el Señor Jesús iba a celebrar la última Pascua y también iba a instituir lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor.
Vamos a leer Lucas 22, versículos 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando era la hora, dice Lucas, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esa hora era la hora del atardecer, del anochecer. Para nosotros sería las 6 de la tarde. A esa hora, a la puesta del sol, se comenzaba la celebración de la Pascua en prácticamente todos los hogares de Israel. Y según se acostumbraba, el Señor se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Pero vos tenés que tener claro que la mesa no era como la conocemos nosotros. La mesa era una mesa baja con forma de U, y los apóstoles no se sentaban en sillas, sino que se reclinaban sobre la mesa. Se apoyaban en el brazo izquierdo, mejor dicho, en el brazo izquierdo, para poder alcanzar los alimentos con el brazo derecho, la cabeza apuntando hacia la mesa y los pies hacia afuera. Y dice que se sentó a la mesa con los apóstoles. La postura ya que tomaban hablaba de que iba a ser una cena larga, porque habíamos leído que el Señor cuando instituyó la Pascua dijo que coman apresuradamente, pero con el correr del tiempo esto cambió y la celebración de la Pascua se hizo, una celebración larga, que llevaba horas. Y Juan nos cuenta un hecho muy importante, muy significativo que ocurrió entonces. Porque como leíamos, todos se acomodaron alrededor de la mesa. Todos se sentaron. Pero era una costumbre muy arraigada en Israel, que antes de sentarse a la mesa debían lavarse los pies. Porque vos imaginate que estas personas andaban en sandalias y no tenían carruajes ni vehículos, sino que andaban caminando todo el tiempo por esas calles polvorientas. Entonces, al llegar las 6 de la tarde, los pies de todos estaban absolutamente sucios, completamente sucios. Ellos seguramente pasaban la noche en Betania, que estaba a unos 3 kilómetros, tenían que venir caminando a Jerusalén y todo el día caminando. Imagínate el estado de sus pies, por no llamar la atención también en los olores que podría haber. Entonces, era muy importante el tema del lavado de pies. Y esta función de lavar los pies la cumplían los esclavos. Pero los esclavos de más baja categoría, no cualquier esclavo. Un esclavo judío no lo hacía, lo hacían los esclavos extranjeros, los gentiles. Se consideraba que era una tarea muy humillante. Y leíamos que el aposento estaba preparado, que cuando el Señor mandó a los discípulos, a Pedro y a Juan, a preparar la Pascua, encontraron que el aposento tenía todo dispuesto, o sea, ellos prepararon la cena, pero el aposento estaba preparado ya. Lo que quiere decir que también había una jarra grande con agua, que también había una palangana y toallas. Eso era lo básico.
como no había ningún esclavo allí, alguno tenía que tomar la iniciativa de lavarle el pie a los demás. Pero ninguno lo hizo. Ninguno se iba a rebajar de esa manera. Todos se ubicaron en sus lugares sin tener ninguna intención de moverse de allí. Y cuenta Juan, en el capítulo 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con las toallas con que estaba ceñido. El Señor esperó lo suficiente y cuando vio que ya nadie se iba a levantar, ¿qué hizo? Se levantó él. Imagínate ese momento, imagínate las miradas entre los discípulos, la vergüenza que habrán sentido. Y cuenta Juan que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Juan está destacando, está poniendo sobre el relieve que Jesús conocía, era consciente de su dignidad. Era la persona más importante del universo. Él era consciente de su dignidad. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, no había nadie más importante que él. Esto él lo sabía. Y sabía que en pocas horas iba a ir nuevamente a la presencia del Padre. Sin embargo, el Señor Jesús, sabiendo eso, sabiendo que era la persona más digna, se humilló hasta lo sumo. Dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Sabes qué significa que se quitó su manto? Que quedó prácticamente desnudo. Que quedó solamente con lo que nosotros conocemos como calzoncillo, con un ceñidor. Como un verdadero esclavo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses sobre Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y ahí lo tenías a Jesús como el más humilde de los siervos. Tomó la palangana y fue a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Podemos imaginar la vergüenza de esos discípulos. El Señor les mojaba los pies y se los secaba con la toalla. Sin embargo, había uno que en lugar de avergonzarse, sintió la confirmación de que ese hombre no podía ser el Mesías, porque nadie se podía humillar de ese modo, menos un enviado de Dios. Entonces vino a Simón Pedro, cuenta Juan, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús le dijo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y después de semejante lección de humildad, una lección que sus discípulos jamás iban a olvidar, se volvió a sentar. Y por lo que leemos en los
resto de los evangelios podemos entender que Juan se sentó a su izquierda y que Judas, el traidor, se sentó a su derecha. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando leemos esto, cuando leemos estas palabras del Señor Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, nos quedamos sin palabras. Porque vemos la emoción que embargaba el Señor Jesús. Es como si Él dijera: al fin llegó el momento. Al fin llegó el momento, ¿te das cuenta? Él iba a padecer. Él dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Ese padecimiento era el peor de los padecimientos, Él lo sabía. Él sabía que iba a ser crucificado y morir en esa cruz. Iba a llevar la ira de Dios sobre sí mismo. Pero el Señor no estaba pensando en sí mismo. El Señor estaba pensando en sus discípulos. El Señor estaba pensando en lo que esa Pascua significaría para los discípulos, no para Él. Para los discípulos significaría la redención completa, significaría la salvación. ¿Cuánto he deseado?, dice el Señor. Juan, capítulo 13, versículo 1, nos describe esa emoción. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor del Señor Jesús es tan incomprensible. El amor del Señor Jesús es imposible de describir. Él deseaba que llegara esa Pascua porque deseaba salvar a sus discípulos. Deseaba manifestarles su amor de manera plena. Él había dicho: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor estaba ansioso por darnos su amor. Jamás pensó en sí mismo. Esa sería la última Pascua. Y Él sería ofrecido como sacrificio. Y dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta sí sería la última Pascua, pero volvería a comer con sus discípulos. No esta Pascua simbólica, sino la verdadera, cumplida en el reino de Dios, en la tierra nueva y en el cielo nuevo, cuando todo haya terminado. Al que venciere, dice Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor volverá a sentarse con sus discípulos cuando la Pascua sea cumplida. Y habiendo tomado la copa, continúa Lucas, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y así comenzaba entonces la cena de la Pascua. Y tenemos que entender cómo era la forma en que los judíos celebraban la Pascua para también entender mejor los momentos en que se desarrolla lo que cuenta Lucas.
La Pascua, la celebración de la Pascua, era, como te dije, una celebración que duraba unas cuantas horas y estaba distribuido en diferentes momentos, etapas, todo mezclado con mucha conversación, porque era una fiesta también. Entonces comenzaba la cena de la Pascua con una oración de acción de gracias dada por el jefe de familia, en este caso el Señor Jesús. Después de esa oración, bendiciendo a Dios y dándole gracias, se bebía la primera copa de vino tinto, diluido. Después seguía el lavado de las manos, un lavado ceremonial que simbolizaba, la limpieza del pecado. Y después se servía lo que para nosotros sería como una entrada, pero que tenía un alto valor simbólico, que era, se servían las hierbas amargas, y se servían unas fuentecitas con una pasta de aceite, vinagre, frutas aplastadas y nueces aplastadas, donde se mojaba el pan. Estas frutas amargas, estas hierbas amargas, simbolizaban justamente la amargura de la esclavitud en Egipto. Después de esta pequeña entrada, se cantaban los Salmos 113 y 114, que se conoce como los Salmos del Jalel, que llegan hasta el 118, se cantaban estos dos himnos, y se bebía la segunda copa de vino. Después, el padre de familia explicaba por qué se celebraba la Pascua, qué significaba la Pascua. Por lo general, algún hijo, o el hijo mayor, hacía la pregunta: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué celebramos la Pascua? Y entonces el padre explicaba. Y después de esto venía la comida principal, el cordero asado, que se comía con panes sin levadura. Esto llevaba tiempo y, como te decía, había mucha conversación en el medio. Después de haber comido ese cordero, se bebía la tercera copa y se cantaban los otros tres himnos del Jalel, el 115, 116 y 117, y se bebía la última copa, la cuarta copa. En eso consistía la cena de la Pascua. Y Lucas dice, habiendo tomado la copa, esto quiere decir que estaban tomando la primera copa, después de haber dado gracias, dice, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. La primera copa. Y la dio para que bebieran todos, enfatizando la unidad de los creyentes. Y volvió a decir las mismas palabras que había dicho un momento antes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tenemos que entender esto, que el Señor estaba hablando de una manera optimista, no estaba lamentándose, no estaba diciendo, llegó el fin, ahora voy a morir y todo se acaba. No, el Señor está diciendo que no beberé más este fruto de la vida hasta que se cumpla todo el propósito de Dios, el plan de Dios. Está diciendo, el reino vendrá. Está hablando de triunfo, está hablando de victoria. El Señor está diciendo, la comunión como la conocemos hasta ahora se termina, pero va a venir una más grande, una mejor comunión, cuando el reino de Dios venga. Y esa es nuestra esperanza, nuestra maravillosa esperanza. No es un deseo, es una realidad. El Señor Jesús venció y el reino de Dios vendrá con poder y beberemos esa copa nueva con el Señor
en su reino y estaremos con Él para siempre. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El Señor tomó el pan, dice, y lo partió. Probablemente se trata, esto está ocurriendo en el momento de la comida principal, cuando comían la carne con los panes sin levadura. El Señor tomó el pan y le dio a cada uno de sus discípulos un pedazo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahora, vos sabés que a lo largo de la historia, esa frase, esto es mi cuerpo, ha sido muy mal entendida. Que los católicos romanos entienden que cuando celebran la misa, el pan se transforma literalmente, según ellos, en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Ellos dicen que eso ocurre. Lo llaman el milagro de la transustanciación. Y los luteranos no llegan a ese extremo, pero entienden que si bien el pan y el vino no se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, sí el Señor está presente en el cuerpo y la sangre de ese vino. Eso se llama el milagro de la consustanciación. Pero esto es llevar las palabras demasiado lejos, porque el Señor está hablando simbólicamente. Él estaba en cuerpo presente y dijo, esto es mi cuerpo, tomaba el pan. El pan estaba representando su cuerpo. El Señor usaba ese lenguaje. Dijo, yo soy la puerta. Nadie espera que el Señor tenga forma de puerta. O yo soy el camino, o yo soy la vid. El Señor hablaba en lenguaje figurado. También con esto del pan. El Señor dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y está hablando justamente del centro del Evangelio. Su cuerpo es dado como sustituto de nosotros. Es el Cordero de Dios ofrecido como sacrificio. El Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, sin defecto, sin pecado, que tomó nuestro lugar. Él se daba a sí mismo por nosotros. Completamente inocente de pecado, tomó el lugar de los pecadores. Isaías escribió, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y el Señor ordena algo importantísimo. Haced esto en memoria de mí. Esto era lo que los creyentes iban a tener que hacer a lo largo de la historia. Pero a nosotros se nos escapa un poco el sentido original. Vos entendés que los discípulos se sentaron a la mesa a recordar la Pascua, la salida de Israel de Egipto. Estaban comiendo un cordero sacrificado. Y el Señor dice, ahora no, se acabó eso. Ahora ustedes ya no tienen que comer un cordero, ahora simplemente tienen que usar el pan como un recordatorio de mí. Se acabó la Pascua. Y así es como el Señor instituye
la cena del Señor. Habrá sido muy impresionante para los discípulos escuchar esto. Pero ninguno dijo nada. Todos lo aceptaron. Ya no era necesario ningún otro sacrificio. Ahora solamente recordar el sacrificio de Cristo. Y no con un animal que moría, sino con el partimiento de un simple pan. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Esto era lo que la iglesia debía hacer y lo que la iglesia hace. Nosotros lo hacemos todos los domingos. Partimos el pan con el solo propósito de recordar a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tomó nuestro lugar, el sacrificio perfecto. La cena del Señor y el bautismo para los creyentes, para identificarse con Cristo, con la muerte del Señor. Estas son las dos únicas ordenanzas que la iglesia debe cumplir. Pero no lo hacen como una tradición ni como una costumbre. Cuando celebramos la cena del Señor, los discípulos, los creyentes, comemos el pan, tomamos el vino, estamos incorporando a Cristo mismo por fe en Él. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y está hablando de la tercera copa, después de comer se toma la tercera copa. Y Él le dio a que bebieran todos diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, quiere decir que hubo un pacto anterior. El pacto que hizo Dios con su pueblo a través de Moisés. Un pacto que también fue sellado con sangre, pero sangre de animales. Leemos en Éxodo 24:13. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. También era el pacto de gracia, pero era ratificado con sangre de animales. Este nuevo pacto era ratificado con la sangre de Jesucristo. Y el autor de Hebreos explica, debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar del más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de la ley
de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Y Hebreos 8:9 dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ese pacto fue sellado, decíamos, con la sangre de Jesucristo. Por eso él agrega que por vosotros se derrama. Fue necesaria la sangre del Cordero. El sacrificio fue cruel, sangriento. Y dice por vosotros se derrama, por vos y por mí. No por todos. Mateo dice por muchos, por aquellos que creen, por aquellos que son rociados con la sangre de Jesucristo. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hubo sangre, hubo derramamiento de sangre por nosotros. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos eso. No hay ningún sacrificio más que podamos agregar. Solo recordar y anunciar. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Cuán grande fue su amor que se entregó por nosotros. Y anunciar hasta que el Señor venga. El apóstol Pablo escribe de los Corintios, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén.